Masejet Kiddushin, Daflamed Amud Aleph 30, 8 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la obligación que tiene un papá en enseñarle Torah a su hijo. Y la Gemara a continuación pregunta lo siguiente: Adheihan Hayab Adam Lamed Beno Torah. ¿Hasta qué punto un padre tiene la obligación de enseñarle Torah a su hijo? Amar Rabbi Yudá Amar Shemuel que con Zebulun ben Dan shelimdo avi aviv mikra u mishnah vetalmud alachot veagadot. Dice la Gemara, como Zebulun hijo de Dan, un alumno que había en esa generación, que el papá de su papá, su abuelo, le enseñaba a él mikra, o sea, Homash, Mishnah, Mishnayot, Talmud, que es básicamente lo que está escrito en la Gemara, alajot, leyes, y agadot, que son explicaciones e historias de versículos. Y la Gemara pregunta contra esto lo siguiente: Meiti velimdo mikra en melamdo Mishnah. Ve amarraba mikra zotorah. Pregunta la Gemara, está escrito en la Baraita, que si el papá le enseñó mikra, no es necesario más que le enseñe Mishnayot. Y dice Raba que mikra, ¿qué es? Solamente el Humash, solamente la Torah, ni Nevim y Ketuvim. O sea que está escrito en esta Baraita que si el papá le enseñó solo el Humash, solo los 5 libros del Pentateuco, no es necesario que le enseñe más Mishnah. Entonces, como tú, Rabbi Yudá, en nombre de Shmuel, me dices de que es necesario de que le enseñe Mikra, Mishnah, Talmud, Alajot y Agadot. Responde la Gemara: Kizvolun bendan velo Kizvolun bendan. Kizvolun bendan shelimdo avi aviv velo Kizvolun bendan. Deilo ata Mikra, Mishnah, Talmud, Alajot y Agadot. Veilo aja Mikra levan. Dice la Gemara, no, lo que se refiere a decir la Gemara, lo que se refiere a decir, mejor dicho, Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, que la obligación del papá en enseñarle Torah a su hijo es como Zebulun ben Dan, es de que no nada más la obligación es del papá al hijo, sino también es del papá al nieto, al hijo del hijo, como pasó con Zebulun ben Dan, que ¿quién le enseñó el Torah? El papá de su papá. Pero hasta qué contenido tiene que enseñarle, eso ya no es como Zebulun ben Dan. Zebulun ben Dan se le enseñó extra, se le enseñó Mikra, Mishnah, Talmud, Alajot, Agadot, pero la obligación mínima y suficiente es ¿cuánto? Que le enseñe nada más, que transmita nada más lo que es Mikra, como vimos en la Baraita. Así nos dice la Gemara: Ve'avi mi michayev, ve'atane velimatem otamet benechem, velo bene benechem, umani mekayem vodatem benecha velibne benecha, lomar lecha shekola melamed beno Torah, ma'alea la katuv kilu limdol lo velibno veleben beno atzov kol adorot. Dice la Gemara, no me cuadra, porque es lo que acabamos de decir, vemos que Rabbi Yudá en nombre de Shmuel nos está diciendo que la obligación de enseñar Torah no es nada más al hijo, sino también al nieto. Pero ¿acaso hay una obligación de enseñarle al nieto Torah? No me cuadra. En la Baraita está escrito que por un lado un versículo dice Velimatem otamet benechem, enseñarás a tus hijos. Mashma, que nada más tus hijos, sino hijos de tus hijos, no es necesario. Pero por otro lado hay otro versículo que dice Veodatam levaneja velivne baneja, les enseñarás, les avisarás sobre la Torah a tus hijos y a hijos de tus hijos. Dice la Gemara, Mashma que también a tus nietos. ¿Cómo funciona esto? Dice la Gemara, no te voy a decir. Lo que se refiere a decir acá es que hay que enseñarle, dice la Baraita, nada más a los hijos. Y cuando le enseñas a los hijos, es como si fuese que le enseñes a los nietos, a los bisnietos y todo. ¿Por qué? Porque es todo una cadena. Si le enseñas a los hijos, ellos van a poder enseñarle a tus nietos. Entonces, cuando tú le enseñas a tus hijos, es como si fuese que le estás enseñando también a tus nietos. Pero en verdad tu obligación es enseñarles a quién, nada más a los hijos. Entonces, como puede ser que antes dijimos que la Rabbi Yudá en nombre de Shmuel nos está diciendo que la obligación del padre es enseñarle al hijo y al nieto. No cuadra. Dice la Gemara, de Amar, Kihaitana, de Tania, Eliminatem, Otamet, Benechem, Eliela, Benechem, Bene, Benechem, Minain, Tamundomar, Veodatam, Levaneja, Elimne, Benechem, ¿quién matamundomar? Benechem, Benechem, Velobenotejem. Dice la Gemara, buena pregunta, pero no es pregunta. ¿Por qué? Porque podemos decir que la Rabbi Yudá en nombre de Shmuel opina como otra Baraita. ¿Cuál es otra Baraita? Una segunda Baraita que acabamos de leer, que dice que efectivamente la obligación de enseñarle Torah a los hijos no es nada más a los hijos, sino también a quién? A los nietos, como está escrito en el versículo Veodatam, Levaneja, Elimne, Baneja, a los hijos y a los nietos. Entonces, ¿por qué el otro versículo me dice Velimatem otamet benechem, enseñarás a tus hijos nada más? Dice, a lo que se refiere a tus hijos es para excluirte que no es necesario enseñarle a las hijas, ¿sí? O sea, hijos varones y no hijas mujeres, es para excluirte hijas mujeres. Pero, respecto a los nietos, sí es obligación que le enseñe a los hijos y a los nietos. Y Rabbi Yudá en nombre de Shmuel opina como esta segunda Baraita que acabamos de explicar. Sigue diciendo la Gemara, Mar Bioshamen Levi la melamed ben beno Torah ma'alea lava katuv kilu kibla mehar Sinai sheneemar veodatam levaneja velibne baneja besamichle yom asher amata lifne Hashem Eloheja bejorev. Dice Bioshamen Levi, miren qué belleza. Cualquier persona que le enseña al hijo de su hijo, a su nieto Torah, es como si fuese que recibió la Torah directamente, mejor dicho, es como si fuese que su nieto recibió la Torah directamente ¿de dónde? Del Har Sinai, del monte Sinai. ¿Dónde lo aprendemos eso? Porque está escrito en el versículo que le enseñarás a tu hijo y al hijo de tu hijo, y después está escrito que Yom Ashramata Lifnei Hashem Eloheja Bejorev, y Jorev, ¿qué es? Har Sinai. Vemos que el que le enseña al hijo y al nieto es como si fuese que el nieto recibió la Torah directamente ¿de qué? De Har Sinai.
La Gemara tiene una historia al respecto. Rabbi Jia Barabash que Rabbi Yoshua ben Levi de Shadi Disna Areshe Bekamam Tire Nuka Lebekenishta Amarle Maikule Hai Amarle Mizutar Mai Dichtivo Datan Lebaneja Besamich Leyo Mashen Amata Lifnei Hashem Eloheja Bechoreb Mikalmelech Rabbi Jia Barabash Lotaim Umtza de Makri Lenuka Umasve Rabbi Barabuna Lotaim Umtza de Maite Lenuka Lebe Midrasha. La Gemara tiene una historia que Rabbi Jia Barabash se encontró una vez a Rabbi Yoshua ben Levi que tenía una sábana en la cabeza, como mencionamos en la clase anterior. En el tiempo antes todo el mundo se tapaba la cabeza con una sábana, pero en vez de tener una cobertura adecuada como siempre tenía, se puso cualquier sábana en la cabeza y salió corriendo, ¿sí? Y salió corriendo con su hijo para llevarlo al Bet Knesset para estudiar Torah. Le pregunta a Rabbi Jia Barabash, Rabbi Yoshua ben Levi, oye, ¿por qué tan rápido saliste así con una sábana en tu cabeza para llevar a tu hijo? Y le respondió Rabbi Yoshua ben Levi a Rabbi Jia Barabash, que acaso no es tan entendible lo que dice la Torah, es muy pequeño para ti lo que dice la Torah. Veodatam levaneja, le enseñarás a tus hijos y también a tus nietos, y de inmediato Yom Hashem Matalem Lifnei Hashem Eloheja Bechoreb, para enseñarte que cuando enseñas Torah a tus hijos es como si fuese que la están recibiendo de Har Sinai. Por eso me apuré. ¿Por qué? Porque yo entiendo la importancia de enseñarle a mis hijos y a mis nietos, y como estoy llevando a mi hijo hasta estudiar Torah, estoy rápido para enseñarle Torah. ¿Para qué? Porque es como si fuese que se lo dio al Sinai. En ese momento en adelante, el mismo Rabbi Jia Barabash, normalmente en la mañana le desayunaba carne asada. Nos dice la Torah, no desayunaba esa carne asada, no probaba hasta que antes le enseñaba a su hijo. ¿Por qué? Porque vio la importancia que cuando le enseñas a tu hijo o a tu nieto es como si fuera que ellos están recibiendo la Torah directamente de el Har Sinai. La Gemara trae una costumbre también similar de otro jajam, de otro emorá, de Rabá bar Rabuná, que él tampoco probaba ninguna carne asada en la mañana, que era la costumbre en ese entonces, ¿sí? Hasta que llevaba a su hijo a el Bet Midrash, a la casa de estudios, para que le enseñen Torah, y solo después comía. ¿Por qué? Por la importancia que hay en que un padre le transmita la Torah a su hijo o a su nieto, como vimos antes. Sigue diciendo la Gemara, Amarra Safra Mishun Rabbi Yoshua ben Hanania Mai Dichti Veshinantam Levaneja al Tikre Veshinantam Ela Veshilashtam Leolam Yeshalesh Adam et Shenotav Shlish Bemikra Shlish Bemishna Shlish Betalmud Mi Yodea Kama Haye Lo Tzricha Leyome. Dice la Safra en nombre de Rabbi Yoshua ben Hanania. Está escrito en el versículo respecto a la Torah, Veshinantam Levaneja. ¿Por qué dice Veshinantam? Que diga Veshanitem. Veshinantam con doble nun y la primera nun también con dagesh, con un puntito en la mitad. Esto es como si fuese que hay tres nun. Hay dos nun, ¿sí? Y adicionalmente la primera tiene un dagesh en la mitad. Entonces como si fuese que nun fuerte, como si fuera dos nun. Entonces tres nun. ¿Por qué tres nun? Que me diga solo Veshanitem, con una sola nun. Dice, esas tres nun es como si fuese que te diga Veshilashtam, para enseñarte que hay tres partes en la Torah que tienes que estudiar. Y tienes que dividir tu tiempo en eso. Tienes que dividir en Mikra, Humash, ¿sí? Dividir en Mishnah y un tercio en Talmud. Dice la Gemara, o sea, tienes que dividir tu vida. Pregúntale a Gemara, ¿y cómo sabes cuánto vas a vivir para saber cuánto, un tercio de cada uno? O sea, no, lo que me refiero es semanal, ¿sí? Semanal. Cada semana, 2 días, dedícalos para Mikra, para Humash. 2 días para Mishnah y 2 días para Talmud. Y ya que mencionamos ahorita el estudio de Humash, la Gemara trae algo interesante, que es lo siguiente: Lefikach nikreu rishonim sofrim, shehayu sofrim kol haotiot shebatorah. Dice la Gemara, los sabios los sabios primeros, ¿sí? Se le llamaban sofrim. ¿Qué significa sofrim? Los que cuentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque contaban todas las letras de la Torah. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo estudiaban ¿qué? Humash. O sea, ya que antes estudiamos el estudio de Humash, la Gemara nos dice que al principio, los sabios del principio, ¿qué estudiaban todo el tiempo? Humash. Y los llamaban sofrim, los que cuentan. No sofrim de sofer, de escribir, sino sofrim de sofer, lispor, de contar. ¿Por qué? Porque ellos tenían claridad de las letras, de los versículos, de las letras que habían en la Torah. Hasta tal punto que decían, dice la Gemara, Shayu ombrim, vav de gajón, hetzian shel otiot shel sefer Torah, darosh darash, hetzian shel tevot, veitgalach shel pesukim. Decían sobre la Torah, ¿sí? Que la vav de la palabra gajón encontrada en el Humash Vaikra, ¿sí? En el capítulo 11, versículo 42, Kololeja al gajón, esa vav es justo la mitad de las letras del Sefer Torah. Después, las palabras darosh darash, encontradas también en Vaikra capítulo 10, versículo 16, Betzeira hatat darosh darash Moshe, darosh darash son la mitad de las palabras del Sefer Torah. Y el versículo Vehitgalach en Vaikra también capítulo 13, versículo 33, es la mitad de los versículos de la Torah. Y la Gemara dice lo mismo sobre Teilim. Yeharsemena hazir miyar, ain de yar hetzian
Shel Teilim, Beurach Mijaper Avon, Hetzio de Psukim. Cuando dice el Teilim, el capítulo en Salmo 80, versículo 14, Jarsemena y Hazir mi Yar, la Ain de Yar, es justo la mitad de las letras del Teilim. Y después del versículo en el capítulo, en el Salmo 78, versículo 38, Beurach Mijaper Avon, es el versículo, es la mitad de los versículos del Teilim. Y la Gemara ahorita analiza sobre lo mencionado, Bai Rabbi Yosef, Vav de Gajón meay guisa o meay guisa. Tú me dijiste que la Vav de la palabra Gajón, el versículo en la Torah, Vaikra 11:42, ¿sí? Es la mitad de las letras de la Torah. Pregunta la Gemara, cuando tú me dices que Vav es la mitad, ¿te refieres que es la última de la primera mitad o la primera de la segunda mitad? O sea, la Vav, ¿a qué lado pertenece? ¿A qué mitad pertenece? Dice la Gemara, amarle, neite sefer Torah ve'emninu. Milo amar, Rabba bar Bahana, los azu mishama cheviu sefer Torah o menaum. Amarle, inu beki behazerot veitirot, anan lo bekinan. Y le dijo a Abayé, a Rabbi Yosef, ¿por qué tienes esa duda? Traigamos un sefer Torah y empecemos a contar toda la letra y vamos a ver si la Vav de Gajón es la última de la primera parte o la primera de la segunda mitad. ¿Acaso Rabba bar Bahana también no tuvo una duda y no se paró hasta que contó todas las letras y solucionó la duda? Nosotros también hagamos lo mismo. Respondió Rabbi Yosef, no, es muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conocimiento preciso de las Haserot y Yeterot. Explico, normalmente en la Torah hay muchas palabras que se escriben, ¿sí?, sin Vav y se leen como si fuese que hay Vav, o sin Yud y se leen como si fuese I o E, ¿sí?, como si fuese que hay Yud, ¿sí? Haserot, faltantes o completas. No sabemos exactamente, no tenemos conocimiento perfecto cómo funciona, pero ellos sí tenían. Entonces ellos, como sí tenían claridad, podían traer un Sefer Torah, contarlas y listo, porque tenían un Sefer Torah perfecto. Pero nosotros no sabemos, no podemos basarnos en lo que tenemos nosotros presentes. Por eso tengo la duda y no tengo cómo solucionarla. Próxima duda, dice Rabbi Yosef, Bai Rabbi Yosef, Veit Galach, Mehay Gisa, Mehay Gisa. Mencionamos de que el versículo Veit Galach, también en Vaikra, en capítulo 13, versículo 33, es la mitad de los versículos de la Torah. Pregunta la Gemara, ¿es el último de la primera mitad o el primero de la segunda mitad? Amarle a Abayé, Pesukemia leitu belimno. Aparentemente versículos no es Haserot y Yeterot, entonces podemos traer un Sefer Torah y contarlo, porque ahí no es la Vav y la Yud que se aumenta o se quita, no diferencia los versículos de la Torah. Dice la Gemara, no, Bepsukena milo bekinan. Tampoco tenemos conocimiento preciso respecto a la cantidad de versículos. ¿Por qué? De Giat Rabajá bar Ada Amar, Bemaraba Paskile Aikla Letlata Pesuke, Vayomer Hashem Moshe Inan Ojiba Eleja Beave Anan, etc. Dice la Gemara, también respecto a los versículos no tenemos conocimiento preciso. ¿Por qué? Porque cuando vino Rabajá bar Ada, dijo de que en Eretz Israel, el versículo que está mencionado en Shemot, capítulo 19, versículo 9, está dividido en 3. En Israel así lo dividen en 3. O sea, en la Torah no está escrito Vayomer Hashem Moshe Inean Ojiba Eleja Beave Anan, Ba'avur Ishmael Bedaberibach, Vegam Bechayaminu Leolam, Vayeged Moshe Dibrei el Hashem. En Eretz Israel lo dividan en 3. Vayomer Hashem Moshe Inean Ojiba Eleja Beave Anan, 1. 2. Ba'avur Ishmael Bedaberibach, Vegam Bechayaminu Leolam, 2. Vayeged Moshe Dibrei 3. O sea, tampoco tenemos conocimiento perfecto y exacto sobre esto, entonces no podemos contar y verificar los versículos que tenemos para llegar a saber si el versículo este de Galach es el último de la primera mitad o el primero de la segunda mitad. Sigue diciendo la Gemara Tan Rabbanan Hameshet alafim ushmona meot ushmonim ushmona pesukim habu pesuke sefer Torah eter alaf teirim shemona haser mimenu divrei hayamim shemona. La Gemara trae una baraitá y la explico según la versión que tenemos presente, sin traer más detalles, que es la siguiente. Dice la baraitá, hay 5,888 versículos en el Sefer Torah. El Teilim tiene 8 adicionales y el libro de Divrei Hayamim tiene 8 menos. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Esto no cuadra exactamente con lo que tenemos, porque hoy en día lo que nosotros tenemos en la Torah es 5,845. Por eso no vamos a entrar en detalles, pero hay un cálculo cómo salen, cómo se quitan y cómo se diferencian. Pero de todas maneras la Gemara nos dice que hay 5,888 versículos en la Torah. En el Teilim hay 8 más, o sea 5,896. Y en Divrei Hayamim, el libro de Divrei Hayamim, habría 8 menos que la Torah, 8 versículos menos que la Torah, que sería un total de 5,880. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara Tan Rabbanan, Veshinantam, sheyehu divrei Torah mechudadim befija, shemisha lecha adam davar al tekam gam tomarlo ela emorlo miyad, sheneemar emor la chochma achot yad vegomer, veomer kashrem al etzveoteja kadem al loach libeja, veomer kechitzim biad gibor ken benei הנעורים,
Veomer hitze gibor shenunim, veomer hitzeja shenunim amim tachteja iplu, veomer ashre ageber Hashem milet ashpato mehem velo yevoshu ki edaberu et oyevim bashar. Expliquemos esta parte primero. Dice la Gemara trae una variedad que nos dice su siguiente, está escrito en el versículo respecto al estudio de Torah, está escrito veshinantam. Veshinantam, aparte de ser un lenguaje de shinun, ¿qué significa shinun? Repasar, no nada más enseñar, sino repasar, también viene de meshunan. Meshunan es mehudad, afilado, ¿sí? Y de ahí aprendemos que aparte de que es necesario repasar la Torah, es importante que la tengamos, las palabras de la Torah en nuestra mente, en nuestra cabeza, afiladas. ¿Qué significa afiladas? Que las tengamos claras. Que si una persona viene y nos pregunta algo de la Torah, que no tartamudeemos para responder y no lo tengamos claro, sino respondamos de inmediato, o sea que tengamos claridad. ¿Y dónde lo aprendemos esto? También lo podemos aprender esto de otro versículo. Aparte de la palabra shinantam, que significa meshunan, afilado, hay otro versículo que dice mishle, emor la jochma ajoti at, más que la jochma, la Torah, tiene que ser como si fuese tu hermano y tus familiares. Tú sabes quién es tu hermano y tus familiares, tú no tienes lo tienes claro. Igualmente así tiene que ser la Torah. También hay otro versículo que nos insinúa esto, que dice que la Torah tenemos que tenerla sobre nuestros dedos y sobre nuestro corazón, o sea, no la podemos olvidar, como el corazón que no lo olvidamos, ¿sí? Igualmente hay otro versículo que nos insinúa esto, que dice que Haitzim biad gibor ken benea neurim. Benea neurim se refiere cuando se le enseña Torah en los días de los neurim, que es neurim cuando son jóvenes, y dice el versículo que Haitzim biad gibor, que es Haitzim, flechas en las manos de una persona fuerte, y las flechas que son afiladas. Vemos que también la Torah que se le enseña a los jóvenes tiene que ser en carácter afilado, que la persona lo tenga claro. Igualmente otro versículo que dice Hitze gibor shenunim, claramente que las flechas son afiladas, shenunim. Otro versículo que también nos insinúa que Hitzeja shenunim amim tachteja iplu, que las flechas son afiladas y a través de eso el enemigo caerá. O sea que las flechas son afiladas. Igualmente el versículo anterior que Hitzim biad gibor que benanorim nos compara la Torah con flechas que tienen que ser también afiladas, ¿sí? Y otro versículo más que trae la Gemara al respecto, ¿sí? Que tiene que ver con los muchachos, ¿sí? Que estudian Torah, dice, ¿sí? Bienaventurado sea el maestro que tiene muchos alumnos que son como flechas afiladas, o sea que los alumnos son como flechas afiladas. Y después dice el versículo que llenó su utensilio lleno de estos muchachos. Bienaventurado sea el maestro que llenó que llenó su utensilio lleno de estas flechas, o sea, lleno de estos muchachos, o sea, que tiene muchos muchachos. Y van a hablar los enemigos en el Bet Midrash. Mashma que a los Talmidei Jajamim se le llaman enemigos. Pregunta la Gemara, Mayet Oyevim Bashar. ¿Por qué se le llaman a los Talmidei Jajamim, a las personas que estudian Torah, se le llaman enemigos? Dice la Gemara, escuchen que belleza, Amar Rabbi Jia Barabá. Afilu ha'abu no, harab vetalmido sheoskim batorah beshar echad, naasim oyevim ze et ze, ve'enam zazim misham at shenaasim ohavim ze et ze, sheneemar, et vahev besufa, al tikre besufa, ela besofa. Dice la Gemara, dice Rabbi Jia Barabá, para enseñarte que inclusive cuando un padre le enseña al hijo, o inclusive cuando un jajam le enseña a su alumno, cuando están estudiando entre ellos, se hacen enemigos. ¿Por qué? Porque el hijo o el alumno le hace preguntas al maestro, al rabino, al jajam o al papá, como si fuese que están peleando, pero no con intención de pelear, es con intención de pregunta y respuesta para tener una claridad perfecta. Entonces empiezan como enemigos y no salen de ese estudio hasta que se hacen nuevamente amados, queridos, como está escrito en el versículo, et vahev besufa. Y se estudia de esta manera, besofa, al final, después de estudiar, después de entender todo, se vuelven et vahev. Et vahev son letras de ahavá, amor entre ellos. Y la razón es porque toda la discusión que hay no es una pelea real, es discusión para poder entender, y por lo tanto, cuando ya llegan al entendimiento perfecto, vuelven al amor, o mejor dicho, sobresale el amor real que había entre ambos. Sigue diciendo la Gemara Tanu Rabbanan, Vesamtem, Samtam, Nimshela Torah que Sam Haim. משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה והניח לו רתייה על מכתו ואמר לו בני כל זמן שהרתייה זו על מכתך יכול מה שהנאתך ושתי מה שהנאתך ולחוץ בין מלחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לנו ישראל, בניי בראתי יצר הרע או בראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו שנאמר, הלא אם תיטיב, שאת. ואם אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו שנאמר, לפתח חטאת רובץ. ולא עוד, אלא שכל מסע ומתנו בך, שנאמר, ואליך תשוקתו. ואם אתה רוצה, אתה מושל בו, שנאמר, ואתה תמשול בו. Miren qué belleza, dice la Gemara, está escrito en el versículo en Kriyat Shema, decimos, Vesamtem et devarai ele. Respecto a la Torah, Vesamtem, colocarás esas palabras, este estudio de Torah, al levavchem ve'al nafshechem, sobre tu corazón y sobre tus almas. ¿Qué es Vesamtem? Está compuesto de dos palabras, Sam
tam. ¿Sí? Besamtem está escrito sobre la Torah. Y la Torah es Besamtem. ¿Qué es Besamtem? Sam, tam. Lo cual significa un elixir perfecto, un medicamento perfecto. Que tiene que ver, ¿cómo que la Torah es un medicamento perfecto? Dice la Emara, te voy a explicar. La Torah es un medicamento de vida. Y esto es similar a la siguiente parábola. Una persona que le pega a su hijo y le hace una herida grande. ¿Qué le hace para que se cure la herida? Le pone una venda, un vendaje. Y cuando tiene el vendaje puesto, le dice a su hijo, mira, mientras que tenga el vendaje puesto, puedes comer lo que tú quieras, nada te va a afectar, puedes tomar lo que tú quieras, beber lo que tú quieras, puedes bañarte con agua caliente, con agua fría, y no tienes que tener miedo que se va a empeorar la herida. ¿Por qué? Porque la tienes cubierta, la tienes tapada. ¿Sí? Sin embargo, si te quitas el vendaje, ya hay cosas que te pueden afectar. ¿Sí? Y pueden salirte ampollas, y pueden salirte llagas, etc. Igualmente, Akadosh Baruj Hu le dijo al pueblo de Israel, queridos hijos, querido pueblo, queridos hijos, yo te creé el Yetzer Hará, la herida más grande que hay, el instinto negativo, lo peor que hay, pero te creé un vendaje también, te creé una solución, te creé un condimento, una cura. ¿Cuál es la cura? La Torah, Sam Tam, un elixir perfecto. ¿Sí? Si están estudiando Torah, no van a caer en manos del Yetzer Hará. Como está escrito en el versículo, Tetiv es Tov, Tovim lekach Tov, Torah, Seet, te elevarás, no estarás con el Yetzer Hará. Pero si no estudian Torah, tienen que tener mucho cuidado porque sí va a caer en manos del Yetzer Hará, como está escrito en la Peta Hatatrovets. Y no nada más eso, la Torah te ayuda, no nada más en prevenir, sino también si ya caíste con el Yetzer Hará, si estudias Torah, te eleva y te saca de ese problema, como está escrito en el versículo también, Veatatim Sholbo, la Torah causa este elixir de medicamento, este elixir de perfecto de la Torah, te saca del control que tiene el Yetzer Hará sobre ti, y tú controlas al Yetzer Hará. Sigue diciendo la Gemara, Tanura Banan Kashe Yetzer Hará Shafilu Yotzro Keraora Shenemar Ki Yetzer Lev Ha'adam Rami Neurav. Dice la Gemara, le trae una baraita que nos dice, es tan duro el Yetzer Hará, el instinto negativo, que inclusive el que lo creó, o sea, Kadosh Baruj Hu, lo llamó Ra, lo llamó malvado, como está escrito en el versículo, Ki Yetzer Lev Ha'adam, el instinto del corazón de la persona, Ra, mi neurav, es malo desde que es joven. Amar Rabbi Yitzchak Tzor Shel Adam Mitchatesh Alav Bechol Yom sheneemar Rak Kol Hayom, ve'amar Rabbi Shimon Levi Tzor Shel Adam Mitgaber Alav Bechol Yom Mevakesh Lamito sheneemar Tzofer Rasha Tzadik, Mevakesh Lamito v'ilmalei Kadosh Baruj Hu ozro, En Yachol Lo sheneemar Hashem Lo Ya'azbenu Beyado. Dice Rabbi Yitzchak, el instinto negativo de la persona se renueva cada día y día y pone a la persona cada día a día en nuevas pruebas. ¿Sí? ¿Dónde está escrito eso? ¿Cómo lo aprendemos? Está escrito en el versículo Rak Kol Hayom, que todos los días, cada día y día, nuevas pruebas, el instinto negativo pone a la persona. Igualmente dice Rabbi Shimon ben Levi que el instinto negativo de la persona se adueña a la persona y trata de hacerlo caer para al final matarlo, para acabar con su vida. Como está escrito en el versículo, Tzofer Rasha, va a ver el malo. ¿Quién es el malo? El instinto negativo. Al tzadik y busca un mevakesh y pide y busca matarlo. Y si no hubiese sido por Akadosh Baruj Hu, que ayuda a la persona a ir en contra del Yetzer Hará, uno no puede contra el Yetzer Hará. Imposible ir contra el Yetzer Hará. Y cuando uno puede es porque tiene ayuda de Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara Tana de Rabbi Ishmael Beni, impagá beja menuval ze, mashcheu lebet hamidrash, im even hu nimoach, veim barzel hu, mitpotzetz, sheneemar haloko devarai kaesh neum Hashem, uchefatish yefotzetz sala, im even hu nimoach, sheneemar hoi kol tzameh, lechu lamaim, veomer avanim, shachakumaim. Dice Rabbi Ishmael, escuchen bien que esta belleza, querido hijo, dice Rabbi Ishmael, querido hijo, si te encontró este repulsivo, este instinto negativo, si te topaste con él y se está metiendo contigo, ve a estudiar Torah y llévalo a la casa de estudios. Y de esta manera, si este Yetzer Hará es como una piedra, se va a disolver. Y si es como metal, como hierro de fuerte, será destrozado. Como está escrito en el versículo, Haloko devarai kaesh neum Hashem, uchepatish yefotzetz sela, lo cual significa que mis palabras, o sea, la Torah, es como fuego y causa que se destruya, que se derrita, que el metal. Y como sabemos que también causa que se disuelve la piedra, porque está escrito en el versículo, Hoi kol tzameh lechu lamaim, el que tiene sed, que vaya ¿a dónde? Al agua, tomar agua. Y agua se compara a en Maimela, Torah, ¿sí? Y está escrito que el agua cuando cae una y otra vez, como la famosa historia de Rabbi Akiva, ¿qué pasa? Le hace un hueco, disuelve la piedra. Igualmente la Torah, el estudio de Torah, la casa de estudios, disuelve él y Yetzer Hará si es como piedra. Entonces, si es como metal, Jepatish Yefotzetz Sala,
como dijimos. Si es como piedra, también Avanim Shahakum Maim va a disolver la piedra. Independientemente de la fuerza del Yetzer Hara, si viene el instinto negativo a meterse contigo para causar algo, llévalo a la casa de estudios para estudiar Torah y ellos se van a encargar de acabar con el Yetzer Hara. Ya sea que es fuerte como piedra o fuerte como metal. Sigue diciendo la Gemara Leasio Isha. Mencionamos en la clase anterior que otra de las obligaciones que tiene el papá sobre su hijo, aparte de enseñarle Torah y hacer el Brit Milá y pidió un amén, es otra. ¿Cuál es? Casarlo. Tiene que buscarle una mujer para su hijo. ¿Quién tiene esa obligación? El papá. Pregunta la Gemara Minalan, dichtiv kehu nashim veholidu banim ubanot, ukhu livnechem nashim, ואת בנותיכם תנו לנשים, ושמה בנו בידו אל הביתו בידו היא, אחי כמה לו ניתן לה מידי, ונלבשה ונכסיה, כי איך ידקבצו עלה ינשה. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de que el papá tiene la obligación de casar a su hijo, ¿sí? Y buscarle una mujer? Dice la Gemara, lo aprendemos del versículo en Irmía, que dice que Junashim veolidu banim ubanot, agarren mujeres para ustedes si tengan hijos e hijas. Después dice el versículo que Julivnehem Nashim, y búsquenle para sus hijos mujeres, ¿sí? Después, entonces ahí aprendemos que ¿qué? De que el papá es encargado, tiene la obligación de buscarle a su hijo una mujer. Y después el mismo versículo dice Vet benotehem tenula nashim, y a tus hijas dáselas a hombres, o sea, encárgate de tus hijas también. Pregunta la Gemara, no entiendo. Yo puedo entender de que el papá puede buscarle una mujer, ¿a quién? A su hijo. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿quién busca a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? El hombre a la mujer, ¿sí? El hombre es el que busca a la mujer. Entonces yo puedo decir, mira, el papá tiene la obligación de buscarle a su hijo una mujer, ¿cómo? Va puerta por puerta, hasta con su hijo, hasta que le encuentre una mujer. Pero ¿cómo el versículo le obliga al papá a buscarle un hombre a quién? A su hija. Él no puede, la normalidad es de que no la mujer busca al hombre, sino el hombre a la mujer. Entonces, ¿cómo tú le vas a poner una obligación al papá de buscarle un hombre a su hija? Su hija no va a buscar, el lado de la hija no tiene que buscar un hombre, el hombre tiene que buscar a la mujer. Entonces no entiendo la segunda parte del versículo, la última parte. Dicen a lo que se refiere es, no hay duda de que la obligación es de que el papá le busque al hijo nada más. ¿Por qué? Porque el hijo busca a la mujer, el lado del hijo busca a la mujer y no al revés. Lo que está diciendo en el versículo de que el papá tiene obligación de buscarle a la hija, no es que él tiene que salir con la calle con la mujer para buscarle a la hija un hombre, sino se refiere es que tiene que comprarle bonitas ropas a la hija, tiene que comprarle bonitas joyas. ¿Para qué? Para que sea presentable y de esa manera puedan los hombres venir a buscarla a ella. Pero de todas maneras vemos claramente en este versículo de que hay una obligación sobre el papá en buscarle una mujer a su hijo. ¿De dónde? Otra obligación que hay sobre el papá que mencionamos en la clase anterior, la quinta obligación es el lamdo umanut, enseñarle un oficio, una profesión. Es una obligación sobre el padre enseñar una profesión a su hijo. Minalan amar Hizkiah amar Kra re'eh haim y misha sheraavta y misha mamash keshem shechayab le'asio isha kachel le'nado umanut y torahi keshem shechayab le'nado torah kachel le'nado umanut. Se la Gemara te voy a decir dónde lo sabemos. Dice Hizkiah, el versículo dice en Kohelet re'eh haim. ¿Qué significa re'eh haim? Buscarás, mirarás vida. ¿Y vida qué es? Profesión, oficio. ¿Por qué? Porque es una vida que a través del oficio puedes tener sustento. Eso es vida, ¿sí? Porque Shehaim mitparnesim va a través del oficio y de la profesión. Uno puede vivir, uno puede sustento. Se re Haim, ¿qué se refiere? Oficio. Y después está escrito en el versículo Imisha asher ahavta. La pregunta es ¿qué se refiere Isha? Puede ser Isha, que es el matrimonio, o sea, la esposa, la mujer. Se podemos comparar que ya que está escrito Haim e Isha, se decimos de la misma manera que el hombre tiene la obligación de casar a su hijo con una mujer, Isha también tiene la obligación de Haim, de hacerle Haim a su hijo, ¿sí? Darle oficio o profesión. Y si decimos que Isha se refiere no a una mujer, sino a la mujer de la Torah, o sea, se refiere a la Torah, a la obligación de enseñarle Torah, pues también la podemos comparar, que de la misma manera que el papá tiene la obligación de enseñarle Torah a su hijo, también tiene la obligación de enseñarle Haim, enseñarle oficio, enseñarle una profesión. O sea, repito, ¿de dónde vemos de que el papá tiene la obligación de enseñarle profesión, oficio a su hijo? Porque el versículo que dice esto dice Haim y después dice Isha, ¿sí? Haim es profesión, oficio. E Isha, ¿qué es? Puede ser el tema de matrimonio o Isha de Torah. Entonces, ya sea así o asá, el papá tiene obligación de casar a su hijo, Isha de matrimonio, y también tiene obligación de enseñarle Torah. Entonces comparamos el Haim con el Isha, como sea la explicación. De la misma manera que Isha hay obligación, ya sea matrimonio, o el papá tiene obligación de casar a su hijo, o enseñarle Torah, también hay obligación en enseñarle Haim, enseñarle oficio y
profesión. Hay unos que dicen que también hay obligación que el padre, hay otra obligación que el papá tiene que enseñarle al hijo nadar en las aguas. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde aprendemos eso? Dice la Gemara, no, eso no necesitas fuentes, porque eso es la vida. El tiempo antes era muy común que las personas, ¿cómo viajaban? Barco. Muchas veces pasaba un desastre que el barco se hundía. Entonces, si tú no le enseñabas a nadar, ¿qué pasaba? Entonces necesitas enseñarle cómo vivir, cómo poder vivir, para que no tenga esa tragedia. Y la varita culmina, la varita que vimos en la clase anterior, culmina diciendo, Rabiuda Omer, Kolsheno melamdo manut, melamdo listut, listut al kadatach, el akilu melamdo listut, mai benayu, y benayu dagmere iska. Interesante. Al final de la varita, mencionamos al final de la varita que Rabiuda opina que una persona que no le enseña a su hijo profesión, oficio, es como si fuese que le está enseñando bandidaje. Pregunta la Gemara, ¿qué? ¿Le está enseñando bandidaje? ¿Qué tiene que ver? Mejor dicho, una persona que no le está enseñando oficio a su hijo le está enseñando bandidaje. ¿Cómo que le está enseñando bandidaje? Pregunta la Gemara, ¿le está enseñando a robar o qué? O sea, no, es como si fuese que le está enseñando bandidaje. ¿Por qué? Porque si no le enseña un oficio no va a tener parnasa. Si no va a tener parnasa, ¿qué va a hacer cuando necesite dinero? Va a ir a robar. Es como si fuese que le está enseñando bandidaje. No es que le está enseñando bandidaje realmente, pero es como si fuese que le está enseñando. Y la Gemara dice un segundo, Mashma que Rabiuda discute con la primera opinión. Ya la primera opinión, Tanakama dijo que una de las obligaciones del papá es que enseñarle oficio, enseñarle una profesión. Es que me viene Rabiuda a decir, el que no le enseña un oficio es como si fuera que le está enseñando bandidaje. O sea que también tiene obligación de enseñarle. O sea, ¿qué me quiere decir Rabiuda? Si no le enseñas oficio es como si fuese que le estás enseñando bandidaje. Mashma, ¿qué él opina? Que es una obligación enseñarle un oficio. ¿Qué discute? ¿Qué me está aumentando sobre la primera opinión? La primera opinión también me dice que tiene que enseñarle oficio y una profesión. Dice la Gemara, escuchen bien, la diferencia va a ser que Tanakama opina que lo importante es enseñarle Haim. Lo importante es enseñarle cualquier profesión que él pueda tener sustento de eso. O sea, si le enseñas cómo vender, compra y venta, ¿sí? Mercado, etcétera, es suficiente. Sin embargo, Rabiuda dice, no es suficiente que le enseñes cómo vender, cómo comprar, sino necesitas enseñarle también una profesión, un trabajo, ¿sí? Una profesión. ¿Por qué? Porque tú puedes enseñarle cómo vender cosas, cómo comprar, ¿sí? Containers y demás, pero si no tiene con qué venderlo y no tiene con qué comprarlo, no va a poder, ¿sí? Tú puedes enseñarle, puede ser que él sabe, pero si no tiene cómo hacerlo, no tiene cómo hacerlo. Por eso es importante, Rabiuda opina que no es suficiente nada más enseñarle cómo hacer shorá, cómo hacer mercadeo, porque necesitas el dinero para tener el mercado, para poder hacer el mercadeo, ¿sí? Sino es necesario también enseñarle ¿qué? Una profesión. Así dice Rabiuda. Se mahloket, ¿hasta cuánto es la obligación del papá respecto a esto en el hijo? Según Tanakama, suficiente enseñarles shorá, cómo vender, cómo comprar, ¿sí? Cómo vender, cómo comprar es suficiente porque eso ya te da sustento. Sin embargo, el video dice, sí, eso te da sustento cuando tienes cómo comprar los objetos, cómo vender y cómo comprar. Pero si no tienes, es importante que sepas una profesión, medicina, etcétera, etcétera, sin entrar en detalles. Sigue diciendo la Gemara, kol mitzvot ha'av ala ben. Mai kol mitzvot ha'av ala ben. Y lema kol mitzvot adam chayav lemerevad libre nashim chayavot ve'atani hav chayav bibno limulo v'rivduto aviv in imolo. אביו אימו לו, אמר רבי יהודה אחי כאמר כל מצוות אהבה מוטלות על הבן לעשות לאביו אחד אנשים ואחד נשים חייבים. Mencionamos ahorita la Gemara vuelve a la Mishnah. En la Mishnah mencionamos כל מצוות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבים. Traduzco literalmente, cualquier obligación del padre sobre el hijo es una obligación que implica al hombre y a la mujer. Pregunta la Gemara, ¿qué es lo que se refiere a esto? Sí se refiere a las obligaciones que tiene que hacer el padre sobre el hijo, sea Brit Milá, Pidyon Ben, estudiar Torah y todas estas cosas. Dice la Gemara, esto es nada más del padre al hijo y no de la madre al hijo. Entonces no implica al hombre y a la mamá, nada más implica al hombre. Dice la Gemara, como vimos también en la Baraitá, en la clase anterior, que estas mitzvot es únicamente el papá al hijo y no de la mamá. Por eso viene Rabbi Yehuda y dice, no, lo que se refiere la Mishnah quiere decir es cualquier obligación que tiene el hijo en hacer por el papá, sí, no el papá al hijo, sino cualquier obligación que tiene el hijo en hacer para el papá, aplica no nada más en el hijo hombre, sino también en la hija mujer. ¿Por qué? Kabeta vija betimeja. Cualquier cosa con obligación que hay del hijo al papá, aplica para el hijo y para la hija por la mitzvah de kabeta vija betimeja, que aplica para los dos. Tanina la de Rabbanan, ish, en li ela ish, isha minan que shuomer tirau arekan shenaim, imken matamos lomar ish, איש סיפק בידו לעשות, אישה אין סיפק בידה לעשות, מפני שרשום אחרים עליה, שרשות אחרים עליה. אמר רבי דיה ברבין, אמר רב, נדרשה שניהם שווים. Dice la Gemara, esto básicamente, según esta explicación en la Mishnah, es una prueba, o es básicamente lo mismo que está escrito en la Baraitá, que también la mencionamos en la clase anterior. Está escrito en la Torah, Ish imo ve'aviv tirau. Mashma, que el temor a los padres es nada más de quién, de Ish, del hijo a los padres, pero no de la hija.
Dice la Gemara, no, también mujer, porque al final está escrito tirau, temerán, en plural. Temerán incluye también hijo y también hija. Entonces, ¿por qué está escrito ish? ¿Por qué está escrito entonces al principio ish? Nada más hombres, y aplica para los dos. Hijo e hija tienen que temer a los padres. Dice la Gemara, para enseñarte no para enseñarte, bueno, sí, para enseñarte, para insinuarte, que en hombre siempre es capaz de llevar a cabo esta obligación de respetar a sus padres. Pero mujer no siempre es capaz. ¿Por qué? Porque cuando se casa y el esposo dice algo, ya no tiene obligación de honrar y respetar a sus padres. Sin embargo, dice Rabbi Barabí, en nombre de Rab, que una vez se divorcia de su esposo, esta mujer, ahí vuelve otra vez a la obligación original de ¿qué? De seguir honrando y respetando a sus padres. Sigue diciendo la Gemara. Entonces vemos aquí básicamente que, como dijimos antes, que la obligación de hijo a padres es no nada más hijo hombre, sino también hija mujer. Como está escrito, como está escrito en el versículo, tirau, temerán, plural, hijo e hija, a los padres. ¿Y por qué está escrito ish? Porque ish siempre tiene obligación. Isha, si está casada, mientras que está casada, está a veces impedida de llevar a cabo esta mitzvah. Sigue diciendo la Gemara, ahora van a neemar kabeta, vija betimeja, veneemar kabeta, shem mehoneja, ishva katu kibud av vaem lichvod hamakom, neemar ish immo veaviv tirau, veneemar et Hashem elohecha tira veotot avod, ishva katu morat av vaem lemorat hamakom. נאמר, מקלל אביו ואמו מות יומת, ומקלל אביו ואמו מות יומת, ונאמר, איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו. השווה כתוב ברכת אב ואם לברכת המקום. אבל בהכאה ודאי אי אפשר, וכן בדין, ששלושתם שותפים בו. Escuchen esto. Dice la Gemara trae una baraita. Se comparó varios detalles de obligaciones que hay entre los hijos y los padres con las obligaciones que hay entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Respecto a honrar a los padres, está escrito, Kabet abija betimeja, honrarás a tu padre y a tu madre. Y también respecto a Dios, ¿qué está escrito? Kabet Hashem meonja, honrarás a tu Dios con todas tus propiedades. ¿Sí? Vemos que se comparan los padres con Dios. También respecto al temor, está escrito en el versículo, Ishimo veaviv tirau, temerás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y por otro lado, respecto a Dios, ¿qué está escrito? Et Hashem elohecha tirá, también respecto a Dios, temerás a Dios. Y también está escrito respecto a maldición, Barminan. En el versículo está escrito que una persona que maldice a su padre y a su madre, morirá. Y también respecto a una persona que Barminan maldice a Kadosh Baruj Hu, benasajeto también. Vemos que la Torá compara a los padres, ¿con quién? Con Akadosh Baruj Hu, en tres cosas. ¿En qué? En respeto, honrar, en temor y en maldecir. Sin embargo, respecto a pegar, ya no se compara. ¿Por qué? Porque a los papás se puede pegar, Umaquea vive y mo, físicamente, Barminan se puede pegar, pero a Kadosh Baruj Hu no existe pegarle. ¿Sí? Y dice la Gemara, y la baraita culmina diciendo de que tiene lógica de que se comparó, en las primeras tres cosas que mencionamos, tiene lógica que se comparó a los padres con Hashem. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que crea a la persona? Tres socios: papá, mamá y Hashem. Entonces, si son socios, sí tiene lógica porque la persona tiene que respetar, temer y no maldecir a los padres y también a Kadosh Baruj Hu. Y la Gemara interrumpe un segundo con otra baraita, ya que mencionamos esto. Tanu Rabbanan shelosha shutafim en be'adam, Akadosh Baruj Hu ve'aviv ve'imo, bizman she'adam mechabed et aviv ve'et imo, amar Akadosh Baruj Hu, ma'ale ani alehem keilu darti benehem ve'chibduni. Dice la Gemara, hay tres socios en la persona: Akadosh Baruj Hu, el padre y la madre. Cuando uno respeta al papá y a la mamá, dice Akadosh Baruj Hu, es como si fuese que estoy también habitando junto con ustedes, y es como si fuese que están respetando a mí también. Pero si no, no estoy junto con ustedes y no me están respetando. Entonces, otra vez, tres socios hay: Akadosh Baruj Hu, en el nacimiento de la persona; Akadosh Baruj Hu, padre y madre. Dice Akadosh Baruj Hu, cuando ustedes respetan a su papá y a su mamá, yo estoy habitando junto a ustedes, y es como si fuese que también me estás respetando a mí. Sigue diciendo la Gemara, Tania Rebi Omer Galui Viadol Ifnei Misheamar Ve'aya Olam Sheben Mechabed et Imo Yoter Me'aviv מפני שמשדלתו בדברים. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבודם לכיבודם, וגלוי בידו לפני מי שאמר והיה העולם שבין מתעלם מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב. Dice la Gemara, interesante, dice Rebi en la baraita, que es la continuación de la baraita anterior. Dice, mira, normalmente la naturaleza del mundo es que un hijo respeta más a la mamá que al papá, honra más a la mamá que al papá. ¿Por qué? Porque la mamá siempre le da más cariño, le da más cositas, entonces tiene más cariño con ella. Por eso cuando la Torá te habla de respeto, de honrar, te adelanta ¿a quién? Al papá.
Cabe de tavija betimeja. Como la naturaleza es que normalmente uno respeta y honra más a la mamá, la Torá te dice, no, también tiene que ser pendiente de él, papá. Sin embargo, respecto a temor, la naturaleza del mundo es de que el hijo siempre teme más ¿a quién? Al papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papá le enseña Torá, le enseña cómo tiene que hacer la vida, cómo tiene que hacer. Entonces le teme al papá. Por eso la Torá cuando te dice la obligación de temer, te menciona primero a la mamá para fortalecerte a la mamá y después al papá. Tani Tana Kamedera Penahaman, Misman Shadam Etzaret Aviv Etimo, Amar HaKadosh Baruch Hu, Yafé Asiti Shelo Darti Benehem, Shilmale Darti Benehem, Tziaruni. Un Taná, ¿sí? Trajo la siguiente baraita enfrente de Rav Nachman y dijo: el momento que una persona no respeta a sus padres y los hace sufrir a su papá y a su mamá, dice HaKadosh Baruch Hu, qué bueno que no estoy habitando junto a ellos, porque si estoy habitando junto a ellos, no nada más hace sufrir a mi papá, al papá y a la mamá, sino también hace sufrir ¿a quién? A mí mismo, o sea, HaKadosh Baruch Hu. Seguimos un poquito más, ya que hablamos de el habitar de HaKadosh Baruch Hu entre la familia en esta tierra, ¿sí? El habitar de él. Seguimos un poquito más. Dice la Gemara Amar Rav Yitzchak la overa verá baseter keilu dohek ragle shechina sheneemar ko amar Hashem hashamaim kis'i ve'haaretz hadom raglai. Dice Rav Yitzchak, una persona que comete un pecado, una acción incorrecta de manera oculta, a escondidas, es como si fuese que está diciendo a Dios, vete de aquí. ¿Por qué? Porque el versículo dice que las piernas de HaKadosh Baruch Hu, Kiviahol, están donde están en la tierra. O sea que toda la tierra están las piernas de Dios. Entonces, cuando uno lo hace escondido, como si fuese que Hashem no te ve, es como si fuese que le está diciendo a Dios, a las piernas, vete de aquí, no quiero que me veas, estoy escondido, no quiero que me veas. Barminar, como si fuese que estás sacando a Dios de este mundo. Similarmente, dice Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Asur le Adam, shealech arbamot bekomaz de kufa shenemar melohol haaretz kevodó. Una persona tiene que siempre estar, cuando uno tiene a HaKadosh Baruch Hu enfrente, ¿cómo uno está? De manera humilde. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, está prohibido que una persona camine 4 amot, 2 metros, con un cuello alto y con orgullo. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo de Yeshaya, melohol haaretz kevodó. Toda la tierra habita HaKadosh Baruch Hu en toda la tierra. Y cuando uno camina así, básicamente le está diciendo a Dios, yo estoy por encima tuyo, vete. Es como si fuese que está sacando a las piernas de la Shejina, de la presencia divina de HaKadosh Baruch Hu en este mundo. Similarmente dice Rabuná, bre de Rabbi Yoshua, lo mesagé, arba amot begilui rosh, amar Shejina le mala meroshi. Rabuná, bre de Rabbi Yoshua, no caminaba 4 amot, 2 metros, sin kipá, con la cabeza descubierta, expuesta. ¿Por qué? Porque él siempre decía que la presencia divina está en mi cabeza. ¿Por qué? Porque está en todos lados. Entonces siempre caminaba con la cabeza, demostrando humildad y demostrando que está bajo ese yugo de HaKadosh Baruch Hu. Trajimos estos últimos dichos de esos Jajamim. ¿Por qué? Porque es relacionado con lo que mencionamos antes, que cuando uno respeta a su padre y a su madre, es como si fuese que Dios está habitando también en esa casa, y como si fuese que la persona está respetando no nada más al papá y a la mamá, sino también a HaKadosh Baruch Hu. Ya que mencionamos que HaKadosh Baruch Hu habita en esa casa, mencionamos que para que sepas que HaKadosh Baruch Hu habita en todo el mundo, y hay que tener cuidado en los que mencionamos, en lo que dice Rabbi Yitzchak, de que no puede cometer pecados ocultos de manera escondida. Lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi, no puede caminar de manera orgullosa, y Rabuná bre de Rabbi Yoshua, que tiene que ir con kipá para siempre demostrar que está la Shejina debajo de él y que demostrar que siempre está humilde. Y si no hace estas cosas, es como si fuese que está diciendo a Dios, vete de aquí no es para ti, estoy escondido, vete, como si fuese que está sacando las piernas de HaKadosh Baruch Hu, las piernas de la presencia divina de HaKadosh Baruch Hu en este mundo. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.